Muy buenas tardes, hoy día viernes 17 de julio, hoy día es un día muy bueno en el Señor, con mucha esperanza. Hoy vamos a leer el Evangelio y vamos a tratar de captarlo, entenderlo, para poder comprender lo que el Señor nos quiere regalar en este día, lo que el Señor nos quiere brindar, que es su palabra que trae vida, que trae esperanza, porque una sola palabra suya bastará para sanar. Hoy vamos a ver el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos del 1 al 8. Se los leo primero y luego hacemos la reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia, quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, podemos ver un evangelio muy interesante, muy sabio, ¿no? Nos dice misericordia quiero y no sacrificio. Vamos a entender lo que nos quiere decir para no malinterpretarlo, ¿no? También el Señor es dueño del sábado. Podemos ver que nuestro Señor se lamentaba de que los fariseos se fijaran más en la ley, o sea, en el cumplimiento de la ley, que sea esta por obligación, y no en el amor, en la caridad, en la misericordia. Por ello dicen, el sábado se hizo para el hombre, ellos decían. Ellos malinterpretaban esta ley dada por Moisés, que no era más que una sombra donde Dios ordenaba a todos el reposo y no efectuar ningún trabajo en sábado. Pero el Señor se refería a que el día sábado descanse el alma y no tanto lo físico, las obras que no paren. ¿Y descanse de qué? ¿Qué se tenía que descansar? Descanse a las preocupaciones, a estos malos pensamientos, a estos tormentos feos provenientes del pecado. Es por ello que el Señor concedía descanso al alma de estas cosas. El alma tiene que descansar para que encuentre paz, la conciencia esté tranquila, esté en paz. Eso era el objetivo del descanso el día sábado. Y se entregara a un auténtico reposo. Eso es lo que quería el Señor, libre de oscuridad, de las tinieblas del pecado. Si ahondamos un poco más, podemos decir que antiguamente estaba prescrito que incluso los animales tenían que reposar el día del sábado. El buey no tenía que llevar el yugo ni el asno las cargas pesadas. Debían de reposar de sus trabajos pesados. Ya viviendo entre nosotros, el Señor Jesús nos trajo el reposo del alma que estaba oprimida bajo el peso del pecado, que producto de esta opresión, de esta carga muy pesada, realizaba obras de injusticia. El Señor con su presencia descargó este peso insoportable de las ideas vanas, inútiles, infértiles, estériles, indignas, malas. El Señor nos liberó de este yugo pesado, de este yugo doloroso, de estas obras de injusticia, y nos concedió el reposo. Como ayer lo vimos en el Evangelio, venid a mí todos los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Claro, el Señor nos dice, no vengan a mí, carguen con mi yugo, ¿no? Mi yugo es suave. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que antes los animales para arar usan el yugo, lo usan dos bueyes. En este caso el Señor nos dice, vengan a mí, mi yugo es suave, a diferencia de ese yugo que llevan los bueyes, que tienen que ser llevados entre dos.
Pero el Señor nos dice, vengan a mí, yo te voy a ayudar a cargar eso que tú tienes. Vamos a cargarlo, cárgalo conmigo. Ayuda, yo te voy a ayudar a remar para que tu barca no se hunda. Eso es lo que quiere el Señor, acudir a Él, que vayamos a Él. Él nos hace el llamado y nos toca a nosotros responder a la invitación, al llamado, de confiar en Él y abandonarnos en Él, acercarnos y poder así celebrar un sábado verdadero, delicioso y santo. Una fiesta que sea del Espíritu, porque va a estar en paz, con un gozo y una alegría indescriptible, donde le ofrezcamos un culto puro, como que a Él le gusta, que preceda, que todo esto salga del corazón, desde lo más profundo de tu interior. Este es el sábado verdadero, este es el sábado santo que se refiere el Señor. Ahora, ya hemos definido un poco acerca del día sábado. Vamos a ir a definir esta parte que dice, misericordia quiero y no sacrificios. ¿A qué se refiere para poder entenderlo bien? El Señor nos dice, reciban lo que yo quiero darles, aunque sea en día sábado. Sí, a ustedes mis amigos, nos dice el Señor, a ustedes yo les quiero brindar la misericordia para que se hagan también misericordiosos, no para que se la guarden, sino para que ustedes también contagien de misericordia a sus hermanos. Y no es que no deseo sacrificios, no lo tomen así. Yo no es que no quiera ver sacrificios, yo quiero ver sacrificios, sí deseo ver sacrificios. Cuanto más sacrificios hagan, me demuestran más su amor. Pero los sacrificios que yo quiero ver, te dice el Señor, son los que son hechos con amor, para ayudar al hermano, para el bien de otros. Porque las obras y sacrificios hechos sin amor no son agradables a Dios. Esos son los que no quiere el Señor, donde no está involucrado el amor, y esos no sirven para nada, son inútiles, infértiles y no agradan a Dios. Nosotros debemos tener como base de nuestras obras, de nuestro actuar, de nuestro caminar, la misericordia, el amor. Eso es lo que quiere el Señor. Sacrificios pero con amor, no sacrificios por cumplir. Donde no hay amor, eso no sirve. Ahora preguntémonos, ¿y cuáles son las obras que quiere el Señor? Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 25, versos 35 en adelante. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropa y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Estas son las obras que desea el Señor. Esta es la misericordia y los sacrificios que son de Él. Esto es lo que quiere el Señor. Ahora podemos también hacer un pequeño paréntesis. Esto es lo que en el Nuevo Testamento podríamos llamar el diezmo. Antes en el Antiguo Testamento había un diezmo, sí, que era obligatorio, que tenía como destinatario el levita, el sacerdote, ¿no? El que se encargaba del culto. Por eso el Señor no hacía que maneje estos dineros, porque Él se tenía que encargar del culto. Ahora, la viuda y el huérfano, esas eran las personas destinatarias a quienes iba el diezmo obligatorio. Pero no era como quieren hacer nuestros hermanos separados, que llegue el diezmo al pastor, que él se beneficie con la plata, con la fe. Eso no era el objetivo del diezmo. Ahora, cuando viene nuestro Señor, cambia ese diezmo y ya no es obligatorio, porque ahora lo que va a valer es darlo de corazón. Ya quita esa obligatoriedad. ¿Y cuál es el diezmo ahora? Estas obras que te mencioné. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me atendieron. Fui forastero, me diste hospedaje. Anduve sin ropa y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. En la cárcel y fueron a verme. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Cuando lo hagamos en el más pobre, en el más necesitado. Ese es el diezmo que quiere el Señor. Porque la iglesia no anula el diezmo. La iglesia católica no dice que no hay que dar el diezmo. Hay que dar el diezmo, sí, pero como puedas darlo. Porque hasta un vaso de agua va a tener recompensa, dice el Señor, pero que salga del corazón. No importa el tamaño, poco o grande, lo que tú puedas, lo que te nazca del corazón. Lo que Él ve es que tú lo hagas con alegría. Eso es lo que el Señor quiere. No quiere que lo hagamos por obligación, porque eso no tiene resultado. Por eso, hermanos que estás en otra iglesia, reacciona. No dejes de alimentar a estos lobos feroces, disfrazados,
No, hermano, el diezmo es esto, hacer obras de misericordia, eso es el diezmo. Sí, sí lo puedes hacer cuantas veces desees, pero haz la misericordia, no alimentes a un pastor, no enriquezcas a un pastor. Eso es. Bueno, solo era un pequeño paréntesis, pero podemos ver que la misericordia es obligación de todos y es para todos. ¿Por qué? Porque el Señor hace el llamado a todos, vengan a mí todos, dice, no dice unos cuantos, los buenos y los malos, los ricos y los pobres, los justos y los pecadores, porque todos son necesitados del Señor. ¿Quién puede decir que no necesita del Señor? Entonces comprendamos bien que el Señor no quiere que hagamos estas cosas grandes ni estos sacrificios vanos donde no hay amor. No, eso no quiere. Lo que Él sí quiere y pide es que nos amemos los unos a los otros como ya Él nos amó, con misericordia, con sacrificio del corazón. El Señor se dio y se da íntegro para amarnos y está con nosotros en todo momento, todo el día, todos los días, y va a ser así por siempre, en alma, cuerpo y divinidad. ¿Y dónde lo puedes encontrar? Allí, en el más pequeño, en la Eucaristía. Allí lo podemos encontrar, como nos dijo, yo soy el pan de vida y fuente de salvación. Juan 6. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que cree en mí, aunque muera, se salvará. Es eso, Él es la resurrección, Él es la vida. Pero no, la Eucaristía no es solo un símbolo, no, la Eucaristía es el Señor. Eso es lo que tenemos que entender nosotros católicos. El Señor enseñó y aconsejó, corrigió y perdonó, consuela y también sufre por todos nuestros pecados, por todos estos deseos malos que tenemos a veces en los cuales caemos. El Señor sufre cuando nos dejamos engañar por doctrinas falsas, donde enseñan otras cosas que no son de Él, porque todo lo que sea mentira no es de Dios. La mentira viene del demonio. Entonces, todo donde haya mentira no puede ser de Dios. Y estas doctrinas falsas están encerrando eso lo que el demonio quiere, la mentira. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice el Señor. Tenemos que escuchar esas palabras. Creo que vendría bien hacernos unas preguntas que nos pueden ayudar mucho. ¿Cómo vivimos nuestro llamado, nuestra misión? ¿Cómo vives tú? ¿Cómo vivo yo esa misión que el Señor nos envió? Vayan por el mundo, llevar el Evangelio, llevar la palabra, haciendo sacrificios para que nos vean los demás, para que nos aplaudan, para ser reconocidos, o haciendo las obras de misericordia aunque nadie pueda apreciarlas, aunque nadie pueda verlas. ¿Cómo es nuestra vida de piedad? ¿Cumpliendo por obligación con tantas normas como hay? ¿O sirviendo y enseñando con el ejemplo a rezar con devoción y con amor? ¿Nos entregamos totalmente en cuerpo y alma al Señor? ¿O solo cumplimos con las reglas? Quizás algunos solo esperaban los días domingo para ir a misa, acababa esta hora y media de Santa Misa, de Santa Eucaristía, sales de ahí y te olvidas del resto. Eso no es, hermanos. ¿Nos entregamos totalmente en cuerpo y alma al Señor? Eso es, el Señor quiere una entrega total, abandonarnos en Él. ¿Llevas la cruz cada día con alegría o reniegas de la cruz? ¿Contagias tu fe llevando esperanza y obrando con caridad? ¿O caminas de mal humor, mortificando a los demás? Porque cada día que pasa, cada día para ti es un tormento y un lamento. ¿Eso vives o deseas tener esperanza, aunque estés pasando cosas, dificultades, pero tienes la esperanza que en Dios todo lo vas a conseguir? Bueno, ahora esto es en cuanto al Evangelio del día, pero también me parece importante tocar la primera lectura de hoy día, que tiene que ver con el libro de Isaías, capítulo 38. Antes de ir a este pasaje bíblico, quisiera hablar acerca de la enfermedad, definir la enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene relación con el pasaje de la primera lectura. La enfermedad podemos definirla que hay de tres formas, ¿no? Tres tipos. Una que nos sirven para nuestro acercamiento a Dios, que sirven para aumentar la fe. Y por eso Dios la permite, porque nos brindan un crecimiento espiritual. De repente yo estaba alejado, ¿no? No vivía bien, no vivía con Dios, pero me tocó una enfermedad y me hizo reaccionar y me acercó a Dios. Esas enfermedades son para el crecimiento espiritual y sirven. Hay otras enfermedades que son un castigo por nuestras propias acciones. ¿Cómo así?
Como cuando uno de repente come mal y se hace daño, ¿no? Ingieres alimentos que pueden causar una enfermedad y después te da una diabetes, ¿no? O los vicios también. Vicios, consumes mucho alcohol, te produce cirrosis y cosas así. O de repente también trabajar mucho sin descansar. Y es que ahí uno mismo crea estas enfermedades. Son un castigo de nuestros actos. Y no podemos echar la culpa a Dios por ello, porque uno mismo las buscó. Y ahora vienen otro tipo de enfermedades, las que podría yo decirle las buenas enfermedades. Ahora puedes preguntarte, pero ¿cómo vas a decir una enfermedad buena? Pareciera raro ese término, ¿no? Enfermedad buena. Yo te lo digo por experiencia propia. Pues sí lo es. ¿Por qué? Porque estas enfermedades sirven para redimir. Quiere decir para salvar, para liberar, para ayudar a los demás. ¿Y qué cosa? ¿Cómo así? Sí, salvar las almas de los pecados del mundo, seguir con la misión de nuestro Señor, que Él murió para redimir los pecados del mundo, para salvar a otros. Eso es este tercer tipo de enfermedades. Podemos ver un ejemplo en este tercer tipo. De repente nuestros niños que tienen facultades especiales. Uno dice, pero ¿por qué mi niño de repente nació así? ¿Por qué esa persona era buena? No, y no quiere decir que eso sea malo, no. Esas enfermedades son porque el Señor confió en ellos. Y son enfermedades que sirven para redimir los pecados del mundo, dar libertad, dar salvación a los hermanos. Entonces, después de definir las enfermedades y sus tipos, aunque falta una ahí, que sería la enfermedad que cuando Dios nos llama, que es la última, cuando nos llama para estar a su lado. Podríamos definirla como el último tipo. Pero lo que deseo acá, lo que deseo compartir, es que Dios puede con todos estos tipos de enfermedades. Con todas estas Él puede. El Señor, antes de subir al cielo, dejó indicado que se le había dado todo poder en el cielo y en la tierra, que Él es dueño del cielo y la tierra, Él tiene el poder. Entonces, si tiene poder sobre cielo y tierra, tú mismo hazte la pregunta, ¿no tiene poder sobre tu enfermedad, sobre tu mal, sobre tu dificultad, sobre lo que te aqueja, sobre lo que te perturba? ¿Crees que Él no tiene poder? Si Él ha dicho, se me ha dado todo poder en cielo y tierra. Y lo otro es que el Señor escucha toda oración. Él escucha, Él nunca desprecia un corazón sincero, un corazón contrito. En el Evangelio podemos encontrar que dice, vengan a mí todos, como ya lo vimos. Todos los que estén cansados y agobiados, que yo los voy a aliviar. Él escucha. Él nos puede atender a todos, a diferencia de un doctor. Tú vas a un doctor, vas a un hospital, a una clínica, tienes que sacar cita, esperar, hacer cola, esperar tu turno y de repente el doctor ese día no va, te postergan a otro día. Pero con Dios es distinto. Con Dios puede atender a todos al mismo tiempo. Esa es la diferencia que con Dios. Y Dios sí sabe lo que necesitamos. A cada persona Él sabe qué necesita. Acá no se espera turno. Solamente hay que decidir buscarlo. Y ya sabemos, ¿no? Y si lo hacemos mediante su madre, la Santísima Virgen María, llegamos más rápido a Él. Si el Señor Jesús realizó su primer milagro a pedido de la madre. ¿Y qué fue? Cuando pidió el vino, no faltaba el vino en la boda y le brindó el vino. Y el primer milagro de Jesús hace a petición de la madre. Y se pudo traer un vino que no es tan importante, digamos, ¿no? ¿Cómo no te va a poder atender cuando tiene que ver con tu salud, con tu vida, que es más esencial? También podemos ver un ejemplo en el caso del día a día, ¿no? De repente su hijo, usted ve que le necesita algo o que le falta algo, usted ve o de repente él se lo pide, necesito tal cosa, esto me está inquietando. ¿Usted qué hace? Lo soluciona, ayuda, responde, da solución al pedido. Y puede usted creer que usted, cuando su hijo le pide, que usted hace caso, usted puede creer que Dios no haría lo mismo por nosotros, si el amor de Dios es más grande que todo. Entonces cuando nosotros, sus hijos, clamamos a Él y le pedimos algo, Él va a solucionar, sí o sí va a solucionar. ¿Por qué? Porque Dios actúa con la misma actitud que nosotros actuamos con nuestros hijos. Porque inclusive el amor de Él es más grande que todo. ¿No dice la palabra, si tuvieras fe como un granito de mostaza, podrías mover hasta las montañas? Si se pueden mover montañas con la fe,
¿Por qué no puedo mover un coronavirus? ¿Un virus? ¿Una peste? ¿Por qué no la puedo mover? Sí se puede mover, el Señor lo dijo. Si tuviera fe, podrías mover montañas. Si tuvieras fe, puedes mover hasta un virus. ¿Cómo que no? Eso sí, hay que saber pedir. Hay que saber llamar. Hay que saber pedirle a nuestro Señor. No hay que darle nosotros las recetas, las indicaciones, cómo actuar, cómo hacer. Él es Dios, Él sabe lo que hacer. Sabe en qué momento, cuánto va a demorar. Él ya sabrá. Como aquel leproso que dijo, si es tu voluntad, sáname. Lo dejo en tus manos. Porque siempre la voluntad del Señor va a ser lo mejor que puede haber. Nos dice la palabra que la voluntad del Señor tiene 3 características: buena, perfecta y agradable. Buena no es mala, perfecta no tiene defectos y agradable te va a gustar. Tienes que probarla. Ahora sí, habiendo este pequeño análisis, entremos a la primera lectura, que también tiene que ver con la enfermedad del rey Isaías. ¿Quién era Ezequías? Ezequías, este rey bueno, un buen hombre, un hombre de Dios, al cual Dios le había mandado un recado con el profeta Isaías. Disculpen, pero por si acaso esto lo pueden encontrar en Isaías capítulo 38. Por cuestiones de tiempo acá no se lo voy a leer, solamente les voy a brindar la reflexión. Podemos seguir, ¿no? Disculpen, solo eso le quería comentar. Entonces, este pasaje tiene que ver con el rey Ezequías, que era un rey bueno, una persona de Dios, una persona justa, al cual Dios había mandado al profeta Isaías para que le lleve un recado, un mensaje, y que le diga que esta persona ya estaba por morir, que va a morir, que haga un testamento, que ya se vaya despidiendo de todos, que deje todas las cosas encargadas, porque él muere. Eso le dice el Señor, Yahvé, a Isaías. Anda, dile esto al rey. Y Isaías cumple, va en Ezequías, lo visita y le comienza a decir, ¿no? El Señor ha dicho todo esto, que vas a morir, ya no te queda nada y tienes que despedirte. Y mira, ve, que imaginemos que a uno le llega esta noticia, y no de cualquier persona. El que estaba llevando la noticia era el profeta Isaías. O sea, no era cualquier persona, el profeta Isaías está llevando. Esto sí te debe causar miedo, ¿no? Ya me imagino cómo se habrá sentido Ezequías en aquel momento. Esto no es un cuento, esto es algo que ha existido, esto está en la Biblia. Entonces debe haber sido algo muy, pero muy difícil para Ezequías. Y nos dice la Biblia, el pasaje dice que Ezequías puso la cara contra la pared y se puso a llorar. En otros términos, debe haber comenzado a sentir mucho miedo, dolor, depresión. Se deprimió, ya que habrá decidido no ver a nadie, ¿no? Porque él decía, soy bueno, yo no merezco. Y decidió entonces hablar con Dios. Se pone a llorar, sí, se deprime, sí, seguramente se habrá querido esconder en soledad, pero él empezó a hablar con Dios, a orar. Y como Dios no desprecia nunca una oración, Dios se compadece. Dios manda al profeta Isaías, que ya se estaba retirando después de dejar el recado. Le dice, no, un ratito, profeta, ahora vas a llevar otro recado. Dile que me estoy compadeciendo, que le voy a regalar 15 años más de vida. Ya estaba por morir, pero me he compadecido al ver su llanto, su oración. Ahora, dile que le voy a regalar 15 años más. Y el profeta va de nuevo con el mensaje y le lleva y le regalan los 15 años más de vida. Pero no quedaba ahí, porque Ezequías tiene duda, dice, ¿cómo va a ser posible? Ahora, ¿cómo yo puedo creer que de verdad me van a regalar esos 15 años más? Yo quiero ver un signo, una prueba. Él no creía ahí, tenía un poco de duda. Entonces, el Señor, Dios, hizo algo imposible. Hizo que un reloj de sol retrocediera. Ahora, ese tipo de relojes no son manipulables, pues no es que uno agarra la perilla y comienza a retroceder, no son ese tipo de relojes, sino que estos relojes avanzan únicamente con el sol, no los puedes manipular. Y Dios le hizo ese signo, retrocedieron el sol
unos grados para que él pueda creer. Dios tuvo compasión de Ezequías y por eso le hizo el milagro. Y nosotros podemos decir ahora, ¿qué signo tenemos para creer que Dios nos escucha, que Dios nos va a ayudar? ¿Qué signo puedo yo ver para que Dios escuche cuando yo rezo, cuando lo clamo? ¿Qué signo? El Señor te puede dar muchos signos, pero creo que el más fácil y más a la mano que tú puedes tener es la cruz. Mira un crucifijo y ese es el signo más grande que el Señor te puede dar para decirte yo te escucho. Mira el signo, mira al Señor crucificado o imagínate en tu mente al Señor y vas a ver que este es el signo más grande que el Señor te da para que tú puedas creer que Él te escucha, que Él está contigo, está con las manos abiertas para recibirte, para que tú hagas caso al llamado, vengan conmigo. Eso es el mayor signo, hermanos. Entonces, este profeta, este rey, ya iba a morir, pero él clamó a Dios y el Señor se compadeció y le regaló los 15 años más. Por eso, hermano, no hay que perder la fe. De repente tú estás pasando por esta epidemia, esta peste, pero no, esto tú lo puedes superar. Es cuestión de fe y dejarlo todo en manos del Señor, abandonarse en Él. Dice San Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, versos 31, dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? Si ni siquiera perdonó, escatimó, cuidó, guardó, protegió a su propio Hijo. Si ni siquiera, perdonó a su Hijo, sino que lo regaló, nos lo brindó a su propio Hijo para salvarnos. Entonces, ¿quién va a poder estar contra nosotros? El Señor Dios no perdonó a su propio Hijo. ¿Cómo no nos va a dar lo que necesitemos? Y si me regaló a su Hijo, ¿cómo no me va a dar lo que yo le pida? Dios, de que actúa, actúa y va a querer actuar y actuará siempre. Ahora, en la experiencia en nuestra vida, Dios, la enfermedad, ¿nos la va a curar o la va a transformar? Y sí, pues, hay algunas enfermedades que nos las cura porque no las cura porque el Señor le parece bien que se queden ahí, no porque son necesarias en la vida, pero la transforma de tal manera que la persona aprecia su enfermedad. Llega un momento en que se vive el milagro que San Francisco de Asís decía en su cántico: dichosos los que sufren en paz con el dolor, con la enfermedad, porque les llegará el tiempo de la coronación. Palabras de San Francisco de Asís. Ahora, eso no quiere decir que nos acostumbremos al dolor, eso sería masoquismo. No, eso no se trata. Lo que nos quiere decir es que estemos en el dolor, que apreciemos el dolor. Eso es lo que nos quiere decir, que lo valoremos. Porque no se puede gozar en el sufrimiento, no, eso no. Sino que valoremos nuestras heridas, nuestras dificultades. Lo que se trata es que ver en nuestros dolores un poco del amor que Dios nos da. Los dolores de esta vida, en la otra vida, los vamos a extrañar, a apreciar. Porque en esta vida nos estamos ganando el cielo. Y cuando Dios nos regala algo, hay que saberlos aceptar. Estos dolores son un regalo del Señor. Han sido una confianza que Dios tuvo con nosotros. Dios nos ha confiado ese dolor porque sabe que nosotros podemos aguantar, podemos asumirlos. De repente te dice: yo te brindo esta enfermedad, esta dificultad, porque yo confío en ti. Quiero que me acompañes y ayúdame a seguir redimiéndote, dice el Señor. Cuenta una hermana que había sufrido mucho en la vida desde que nació. Había padecido de todo tipo de problemas, dificultades, enfermedades. ¿Ya? Esta hermana cuenta lo siguiente. Un día en un retiro tuvo un encuentro personal con el Señor. Estaba en oración y el Señor se le presentó, se le vino a la mente, se le presentó y ella lo vio teniendo la imagen de su corona con espinas. No la corona del rey, ¿no? Sino que la coronado de espinas.
Y el Señor le pregunta a la hermana que se le presenta y le dice, ¿quieres ayudarme? ¿Me quisieras ayudar? Y ella le dice, ¿a qué? Quiero que me ayudes a aliviar este dolor, le dice el Señor. Ella contesta, claro, por supuesto que sí, yo te quiero ayudar. Él le dice, lo que has hecho toda tu vida es eso, es ayudarme con este dolor, porque yo confío en ti, yo he compartido contigo mi sufrimiento, le dice el Señor. Desde aquel día, esta hermana, esta mujer, se hizo muy fuerte, porque entendió que ese dolor era una bendición. Esa corona de espinas es lo que ha hecho ella desde que nació, es lo que le ha hecho, le ha ayudado al Señor a cargar con ese dolor. Es eso lo que realizó la hermana. San Francisco también decía, tanto es el bien que espero que me deleito en las penas. Ahora les podría compartir mi caso. Este sí es un caso mío, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ya hace unos años una enfermedad neurológica poco difícil, pero esta enfermedad yo agradezco porque a raíz de esta enfermedad me fortaleció en la fe, me hizo abandonarme en la fe, me hizo abandonarme en Dios, en creer en Él. Entonces esta enfermedad que yo tengo, que no se me va porque está ahí, yo la tomo ya como mi compañera y aprecio mi enfermedad. Porque hay veces no me quiero separar de ella. ¿Por qué? Porque yo siento que el Señor está conmigo en esa enfermedad. Porque a raíz de esa enfermedad yo pude dejar todo lo que era del mundo para acercarme solo al Señor. Y es eso lo que veo en mi enfermedad. Y agradezco más bien por tener esa enfermedad, porque quizás si no lo hubiese tenido, nunca hubiese podido acercarme de tal manera al Señor. Es eso, hermanos. Hay que aprender de eso, no hay que desperdiciar los dolores. San Francisco también dice, los que sufren en paz con el dolor y viven en la gracia de Dios, la muerte no les hará daño. Entonces, hay que sentir que estas enfermedades que tenemos, dificultades, son las llagas de Cristo. Entonces nuestras enfermedades, al verlas así, son enfermedades santas. Imagínate las llagas de Cristo. Imagínate, cierra los ojos y piensa en las llagas de Cristo, que tú hubieses estado allí cuando el Señor lo han bajado después de ser crucificado, lo bajan y lo tienes en tu delante. Imagínate qué no harías viendo esas llagas. ¿No quisieras tú ayudarle con las heridas a cargar esas llagas, a limpiar y tú tenerlas en tu cuerpo? Porque lo estás haciendo para Él, no por las puras. Eso es, hermanos. Imaginemos esto, que nuestros problemas, dificultades, dolores, enfermedades son las llagas de Cristo. Hay que verlo así. Las enfermedades que podamos tener son las llagas de Cristo en nuestro cuerpo. Como también San Pablo dice, participando de lo que falta, estamos participando de lo que falta la pasión de Cristo. Estamos continuando con la pasión de Cristo. Tu dolor tiene un sentido. Estás participando con lo que Cristo empezó. Tú estás salvando al mundo, estás redimiendo al mundo. Acá viene esto que es un misterio que solo se puede entender desde la fe. Que el dolor, o que por el dolor ofrecido por amor, se salva al mundo. Porque tú has sido escogido para poder salvar al mundo. A todos esos pecadores, por tu dolor se están salvando muchos pecadores. Entonces, no nos perturbe al oír el nombre de la muerte, del dolor, de la enfermedad. Mejor hay que deleitarnos con los dones que nos brinda esta vida. Porque en la realidad, la muerte no es más que una muerte de los vicios para que resuciten las virtudes. Eso es. Para terminar, podemos ver que, no para hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto, podemos ver que nuestro Señor no es solo dueño del día sábado, sino que es dueño y rey del universo, de todos los días del universo. A Él le obedecen los cielos y la tierra. Él es el creador de todo lo visible y lo invisible. Y sobre Él
el maligno no tiene ningún poder, porque Él es todopoderoso. Y no hay sábado en el que Dios deje de trabajar. No hay día que no salga el sol sobre buenos y malos, y caiga la lluvia sobre justos e injustos. No hay día donde no crezca la hierba sobre las montañas, y las plantas estén al servicio de los hombres, donde nos haga nacer y morir. No hay día. Por eso Dios, en su sabiduría creadora, no deja de ejercer sobre sus criaturas su providencia, su misericordia, su benevolencia, su perdón, hasta el fin del mundo. Pues el verdadero sábado, donde Dios iba a descansar de todos sus trabajos, será en el mundo futuro, cuando el dolor, la tristeza y gemidos desaparecerán, y Dios lo será todo en todos. Que así sea. Amén.